En esta lección, mostraremos cómo generar números aleatorios en la calculadora gráfica TI-84. La lección también mostrará cómo almacenar los números aleatorios en una tabla para que sean más fáciles de ver. Para nuestro primer ejemplo, generaremos 25 números aleatorios del 1 al 100. Para comenzar, presione más, flecha derecha a Pro para la probabilidad. Y ahora seleccionamos 5 enteros aleatorios presionando 5. Ahora ingresamos los límites inferior y superior, n, que es el número de números aleatorios, y luego presionamos Enter en pegar porque queremos 25 números aleatorios del 1 al 100. 1 es el límite inferior, Enter, el límite superior es 100, Enter. Y el número de números aleatorios es 25, ingrese y luego presione Enter en pegar. Y ahora desde la pantalla de inicio, presione Entrar una vez más. Y ahora tenemos una lista de 25 números aleatorios del 1 al 100. Observe que la flecha de la derecha indica ver los 25 números, tendremos que mover la flecha hacia la derecha. A veces puede ser difícil ver todos los números aleatorios desde la pantalla de inicio, y es por eso que para el segundo ejemplo, también almacenaremos los números aleatorios en una lista. Entonces, para el segundo ejemplo, se nos pide que generemos 50 números aleatorios del 1 al 2, y luego almacenemos los números en una lista. Este ejemplo podría ser un modelo de lanzar una moneda 50 veces, donde 1 es igual a una cabeza y 2 es igual a una cola. Para comenzar, presione Matemáticas, flecha derecha a Probabilidad. Presione 5 para un número entero aleatorio. En nuestro caso, 1 es el límite inferior, Enter, el límite superior es 2, Enter, n es 50, Enter. Presione Enter en pegar y antes de presionar Enter nuevamente, queremos almacenar los números aleatorios en una lista. Usaremos L1 así que presionamos Store, y luego L1 es el segundo. Y luego el número 1. Entonces, nuevamente, vamos a generar 50 números aleatorios de 1 a 2 y luego los almacenaremos en L1. Entonces presionamos Enter, observe los números aleatorios. Todavía aparecen en la pantalla de inicio para que podamos desplazarnos hacia la derecha para ver los 50 números aleatorios. Pero también están en L1. Para ver L1 presione Stat, Enter. En la columna L1, también podemos ver los 50 números aleatorios. De 1 a 2. Espero que hayas encontrado esto útil.